Bueno, ¿qué tal? En la clase del día de hoy veremos los conceptos básicos y generales de los sistemas. Pero, ¿qué es un sistema? Un sistema lo podemos ver como cualquier cosa, podemos pensar en él como una caja negra, en la cual tiene entradas y esta caja negra modifica esas entradas para otorgarnos una o varias salidas. Y esto puede ser tan genérico como, por ejemplo, la fabricación de un pastel, en donde las entradas son los ingredientes, como harina, huevos, leche, etcétera. El sistema o esa caja negra es toda la, em, todo el trabajo que conlleva el realizar un pastel, el, ah, el batir los ingredientes, am, hornear y, bueno, básicamente seguir una receta, y el resultado de todo esto es nuestro pastel, ¿de acuerdo? Entonces, eh, un sistema es cualquier cosa donde tenemos una entrada, ese sistema modifica esas entradas para otorgarnos una salida, ¿de acuerdo? Entonces, un sistema lo encontramos en cualquier aspecto de nuestra vida y puede ser tanto un sistema físico hasta un sistema ya más conceptual, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el procedimiento para, no sé, redactar un libro, para establecer cómo plantear nuestras ideas sobre el papel, etcétera. Entonces, la idea detrás de nosotros como ingenieros es encontrar cuál es el procedimiento o cuáles son los pasos que se tienen que seguir en este sistema para agarrar las entradas y convertirlas en nuestras salidas. En el caso de la elaboración del pastel, ese procedimiento está descrito en una receta. Entonces, nuestro objetivo como ingenieros es encontrar justamente la receta o los pasos a seguir por parte de nuestros sistemas para otorgarnos las salidas. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro objetivo como tal es encontrar la relación que existe entre las entradas y las salidas. Ok. ¿Cómo podríamos definir esa relación? Bueno, puede ser una receta, es decir, seguir una lista de pasos. Podríamos definir esa relación como un algoritmo, como un sistema computacional en donde está recibiendo múltiples entradas, múltiples datos, los procesa mediante un programa y nos otorga ya los resultados o la salida. Otra posibilidad, viéndolo desde un punto de vista matemático, es a través de una expresión matemática en donde podría existir
modalidades. Por ejemplo, una que vamos a ver más adelante es a partir de la respuesta al impulso. Otra posibilidad es a partir de una ecuación diferencial o de diferencias. Diferencial para el caso de sistemas continuos, en diferencias para los sistemas digitales, eso lo vamos a ver más adelante. Y de manera genérica, el tratar de inferir la salida a partir de la respuesta de una entrada en específico. Muy bien. Entonces, esas serían algunas de las maneras que tenemos o que podríamos tener para encontrar esa relación que existe entre las entradas y las salidas. Antes de entrar de lleno a cómo encontrar estas expresiones matemáticas o esta receta o este algoritmo, es conveniente establecer algunos criterios para clasificar nuestros sistemas. Ya en el ámbito del procesamiento, o bueno, en el ámbito de ingeniería, por decirlo de alguna manera, los sistemas, la primera clasificación, al igual que en las señales, los podemos clasificar como sistemas continuos y como sistemas discretos. En este caso, nos vamos a referir a los sistemas continuos, los cuales reciben una señal que es continua y nos otorgan una señal que es continua también. En el caso de los sistemas discretos, serían aquellos que reciben una señal discreta o digital y nos entrega de igual manera una señal discreta o digital. ¿De acuerdo? Otra posible clasificación de los sistemas es a partir de las características intrínsecas de este. Por ejemplo, podemos clasificar también los sistemas. ¿Qué pasó? Podemos clasificar a los sistemas como sistemas lineales o no lineales. Y de igual manera podemos clasificar a los sistemas a partir de su comportamiento a través del tiempo, como sistemas invariantes y sistemas variantes. Todos los sistemas se pueden clasificar o caen dentro de alguna de estas categorías. ¿De acuerdo? Bien. Para determinar, empecemos con esta primera clasificación. Determinar cuándo un sistema es lineal o no es lineal. Nosotros habíamos establecido que un sistema es una caja negra la cual puede recibir una o varias entradas y nos otorga una salida. ¿De acuerdo? Y este sistema, ahorita por el momento, definamos que interior, o bueno, lo que hace este sistema es, lo podemos modelar como una función. Perdón.
como una función, es decir, la salida la podemos ver que es una función de la señal de entrada, donde esta función es una función matemática, ¿de acuerdo? Ok, entonces, nosotros podemos establecer que un sistema es lineal siempre y cuando se cumpla la siguiente característica. Para cualquier dos señales, para dos señales cualesquiera, x1 de t y x2 de t, si se cumple que la relación ax de 1 de t más b x2 de t, al pasarlo por el sistema, nos arroja a y1 de t más b y2 de t, decimos que el sistema es lineal, donde a y b son constantes cualesquiera, ¿de acuerdo? Voy a ahondar un poco en esto. Lo anterior significa que nuestro sistema, en principio, para una señal x1 de t, nos arrojó la señal o nos entrega a la salida la señal y1 de t. De igual manera, para la señal x2 de t, el sistema nos arroja la señal y2 de t. De tal manera que si nosotros a la entrada del sistema hiciéramos una combinación lineal de esta señal y esta señal, es decir, sumáramos esas señales y ponderáramos esas señales y luego las sumáramos, como lo tenemos expresado aquí, si a la salida el sistema nos entrega la versión ponderada de las salidas individuales sumado, es decir, nos entrega esta salida para x1 de t ponderada por este peso más esta otra salida que es el resultado de ingresar esta entrada ponderada por este peso, como lo tenemos aquí en la entrada, si se cumple eso, decimos que nuestro sistema es lineal. En el caso de que no se cumpliera, nuestro sistema decimos que es no lineal, ¿de acuerdo? Un ejemplo muy simple de eso. Supongamos que nuestro sistema es una función matemática tal que toda señal que entra la multiplica por la constante c y eso es lo que nos entrega. Es decir, si aquí metemos x1 de t, aquí estaremos obteniendo la salida c por x1 de t. Si metiéramos x2 de t, aquí a la salida tendríamos c x2 de t. Si aquí a la entrada metiéramos una combinación lineal de estas dos entradas, dos señales de entrada cualesquiera, sería ax1 de t más b x2 de t. Al pasarlo por el sistema, lo que tendríamos a la salida sería c que multiplica a x1 de t más b x2 de t Esto, haciendo un poco de manipulación algebraica, sería a c x1 de t más b c x2 de t. Y vemos que esto que estamos obteniendo a la salida es justamente lo que obtendríamos si individualmente metiéramos la entrada 1 y la entrada 2 y ponderáramos esas entradas por los pesos A y B. Es decir, agarramos estas salidas correspondientes, las multiplicamos esta por A, esta por B y sumáramos los dos resultados. Vemos que es exactamente lo mismo. Entonces, ese sistema como tal es un sistema lineal. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Supongamos un sistema en donde ingresa la señal x de t y lo único que hace este sistema como tal es sacar
la derivada, de tal manera que aquí tenemos a la salida y de t es igual a la derivada de la función x de t. Este como tal es un sistema lineal. Veamos, si metiéramos la señal x1 de t, lo que obtendríamos a la salida sería la derivada de x1 de t. Si metiéramos x2 de t, lo que obtenemos a la salida sería la derivada de x2 de t. Si nuestro sistema es lineal, lo que nos dice el criterio anterior es que si metiéramos a x1 de t más b x2 de t, si el sistema es lineal, lo voy a poner si es lineal, se cumple que la salida es la combinación lineal de estas dos salidas independientes. Es decir, deberíamos de tener a d de t x1 de t más b d de t x2 de t. Veamos si se cumple. ¿Qué pasa si meto esta entrada a nuestro sistema? Lo voy a poner por acá abajo. Sería la derivada con respecto al tiempo de a x1 de t más b x2 de t. La derivada de una suma es la derivada del primer término más la derivada del segundo término. ¿De acuerdo? Entonces, y adicionalmente la derivada de una función que se multiplica por un escalar es igual a d de t x1 de t más b d de t x2 de t, que es justamente lo que esperábamos si el sistema cumplía que era lineal. Por lo tanto, ese sistema de ejemplo es un sistema lineal. Otro ejemplo, para que ustedes lo desarrollen. Un sistema que entregue la integral de la señal, que vaya integrando la señal, es también un sistema lineal. ¿De acuerdo? Entonces, vean que hasta este punto sobre la linealidad no he hecho ninguna restricción acerca de que si es para sistemas continuos, discretos, etc. Ahorita los ejemplos los he puesto para sistemas continuos, pero no es una restricción, ¿no? O son sistemas continuos, pero no es una restricción. Vean, por ejemplo, cuando ustedes vieron ecuaciones diferenciales, algo por ejemplo de ese estilo, vean que lo que están modelando con esa ecuación diferencial, siempre y cuando estas constantes A, B y C sean constantes que no tengan dependencia del tiempo, entonces lo que estarían modelando es un sistema lineal, ¿de acuerdo? Hagamos otro ejemplo. O bueno, antes de eso. Bueno, veamos un ejemplo. Imaginemos este circuito eléctrico, donde estamos alimentando con un voltaje de entrada V1 de T y lo que obtenemos a la salida es Y de T.
Este, matemáticamente, esto lo podríamos ver como una caja negra, o bueno, es un sistema, viéndolo como una caja negra, donde tenemos de entrada B1 de t y a la salida tenemos Y de t. ¿Cuál es la relación matemática que se guarda entre la salida y la entrada? Pues no es otra cosa que un divisor de corriente, ¿no? Es decir, de voltaje, perdón. Y de t sería igual a R2, que divide entre R1 más R2 por B1 de t. ¿De acuerdo? Aquí claramente podemos ver que el sistema es un sistema lineal, ya que todo este término es una constante, son valores que no cambian conforme va pasando el tiempo, y esto cae dentro del primer ejemplo que hicimos, ¿no? Y si ustedes recuerdan, cuando analizan redes y todo eso, se cumplen los principios de superposición y todo eso, que no es otra cosa de expresar el concepto de linealidad del que estamos hablando ahorita. Es decir, ustedes saben perfectamente que el voltaje que tengan en la resistencia 2, si le aplicaran a este sistema 2 voltajes cualesquiera, el voltaje en este punto sería eh, el resultado de aplicar primero un voltaje más el resultado de aplicar el otro voltaje, ¿de acuerdo? Es por eso que ustedes pueden analizar eh, todas las redes eléctricas con el principio de superposición, ¿no? Y lo mismo se cumple, por ejemplo, si en lugar de una resistencia aquí en R1 o en R2 tuviéramos capacitor o inductancia. ¿Por qué? Si recuerdan ustedes, el inductor o la inductancia, el inductor, perdón, o el capacitor, lo podemos modelar mediante una ecuación diferencial, es decir, mediante mediante derivadas, ¿no? Ya sea de la corriente o del voltaje. Y como vimos, el sistema que tiene involucrado derivadas, es un sistema lineal, ¿de acuerdo? Entonces, típicamente, todas las redes eléctricas en las que ustedes han trabajado, bueno, que están compuestas de resistencias, capacitores e inductores, van a conformar sistemas que son lineales, ¿de acuerdo? El problema en el caso de eh, circuitos electrónicos es cuando ya trabajan con componentes no lineales, por ejemplo, amplificadores operacionales, diodos, transistores, etc. Ok, entonces, todo aquel sistema que cumple este principio, es decir, ¿dónde está? Aquí está. Este principio, donde si tenemos una entrada y nos otorga una salida, tenemos otra entrada y nos otorga otra salida. Si a este sistema le metemos una combinación lineal de esas dos entradas y nos entrega la combinación lineal de las salidas, entonces decimos que el sistema es lineal. Si no cumple ese criterio, decimos que el sistema no es lineal. Veamos un ejemplo muy simple de un sistema no lineal. Por ejemplo, supongamos que tenemos un sistema, una caja negra, así como la tenemos aquí, tal que la salida es igual a la señal de entrada más 2, por ejemplo. ¿De acuerdo? Veamos, si metiéramos aquí x1 de t, al pasarlo por el sistema, lo que nos estaría arrojando sería x1 de t más 2. Si metiéramos x2 de t, lo que nos estaría arrojando a la salida sería x2 de t más 2. Si el sistema fuera lineal,
debería de cumplirse que si metiéramos a x1 de t más b x2 de t, si el sistema, si es lineal, debería de cumplirse que la salida debería de ser estas salidas ponderadas por estos pesos, ¿de acuerdo? Entonces deberíamos de tener a la salida a x1 de t más 2 más b x2 de t más 2. Veamos si eso se cumple. ¿Qué pasa cuando metemos esta entrada al sistema? Propiamente por el comportamiento del sistema, nos dice que la salida sería todo eso a x1 de t más b x2 de t, y a todo esto se le suma 2, ¿de acuerdo? Y vemos que esto es diferente, o sea, no se cumple ese principio. Por lo tanto, este sistema como tal no es lineal, ¿de acuerdo? Otro ejemplo de un sistema no lineal. Por ejemplo, que el sistema agarrara la señal de entrada y la estuviera elevando al cuadrado, ¿de acuerdo? x1 de t. Si veamos, para una señal x1 de t, la salida al pasarlo por el sistema es x1 de t al cuadrado. Al pasarle x2 de t, la salida es x2 de t al cuadrado. Si el sistema fuera lineal, debería de cumplirse que ax1 de t más b x2 de t debería de entregar a la salida a x1 de t al cuadrado más b x2 de t al cuadrado. Si el sistema fuera lineal. Veamos realmente qué es lo que nos entrega el sistema al pasarlo toda esta señal a través del sistema. En principio lo que nos dice es de que toda esta señal se estaría elevando al cuadrado. Sería a x1 de t más b x2 de t, todo esto al cuadrado. Y vemos que esto es diferente, ¿no? No podemos llegar de esto a esto. Por lo tanto, este sistema que está elevando al cuadrado es un sistema no lineal. Entonces, la primera clasificación que tenemos es acerca de la linealidad o de la no linealidad de los sistemas, ¿de acuerdo? Vean que, por ejemplo, sistemas que presentan algún comportamiento como de saturación, por ejemplo, un transistor, en donde ustedes van metiendo a la entrada voltaje, si se comporta ese transistor o ese circuito como un amplificador, idealmente lo que ustedes esperarían sería la misma señal, pero amplificada, ¿de acuerdo? Sin embargo, en los circuitos electrónicos reales, lo que va a suceder es de que va a llegar un punto en donde el sistema se satura y ya no va a poder crecer más y más y más. Ese comportamiento es un comportamiento no lineal y por lo tanto ese sistema es un sistema no lineal, ¿de acuerdo? De igual manera, por ejemplo, el diodo es un sistema no lineal, ¿no? Por ejemplo, si ustedes metieran a un diodo esta señal,
en la realidad, o teóricamente, debería de pasar ese semiciclo sin ningún problema, pero sabemos que en la realidad se necesita cierto voltaje para que empiece a conducir bueno, de hecho sería algo así, para que empiece a conducir el diodo, ¿no? Entonces, ese comportamiento es un comportamiento no lineal. Entonces, la mayoría de los sistemas con los que nos vamos a topar en la vida real son sistemas no lineales, tienen ciertos comportamientos que ya no cumplen con ese principio que se conoce como principio de superposición. Sin embargo, para facilitarnos la existencia, nosotros como ingenieros suponemos que esos sistemas o tienen un comportamiento lineal o los trabajamos o operamos en ellos en donde se comporten más o menos de manera lineal. Por ejemplo, en los transistores, típicamente trabajamos en la región lineal, ¿no? Para cuando los utilizamos como amplificadores. No queremos que se nos sature la señal, ¿no? Entonces, esa es una consideración que nosotros hacemos cuando hacemos diseño. El otro criterio de clasificación de los sistemas decíamos que era si eran variantes o invariantes en el tiempo. ¿A qué se refiere este criterio? Decimos que un sistema es invariante si, por ejemplo, a este sistema, a esta caja negra, ahorita le metemos una señal X de t y tenemos a la salida la señal Y de t. Si hacemos esto ahorita y obtenemos este resultado, decimos que el sistema es invariante si repetimos este mismo experimento, por ejemplo, dentro de 100 años, por ejemplo, en 100 años, volvemos a inyectarle al sistema X de t y si nos vuelve a arrojar la salida Y de t, decimos que el sistema es invariante en el tiempo. ¿De acuerdo? Matemáticamente, la invariancia en el tiempo significaría o implicaría que si ahorita metemos X de t y nos arroja Y de t, decimos que es invariante si al meter la misma señal pero retardada en el tiempo, nos arroja la misma señal de salida, pero también con ese mismo retardo. Es decir, si ahorita le metemos una señal X de t y nos arroja Y de t, si le metemos la señal X de t retardada 100 años, nos debe de arrojar la misma salida, retardada también 100 años. Si no cumple este criterio para cualquier señal, decimos que el sistema es variante en el tiempo. Veamos un ejemplo muy, muy rápido. Volvamos a nuestra red eléctrica. Supongamos que por el momento que las dos resistencias son iguales. Por el divisor de tensión que hay aquí, sabemos que si metemos aquí 10 volts, aquí vamos a obtener 5 volts. Esto es de manera teórica. ¿Qué quiere decir con esto? Si agarramos nosotros este mismo circuito y dentro de 5 años le volvemos a meter 10 volts, estaríamos esperando de que se obtenga de nuevo los 5 volts. Pero aquí quiero hacer mención de que eso es teórico, ¿no? En la vida práctica puede que eso no suceda. ¿Por qué? Ya sea porque estos componentes, las resistencias, conforme va transcurriendo el tiempo y se van utilizando, van cambiando sus características eléctricas y posiblemente ya dentro de 10 años ya no valgan exactamente lo mismo las dos y por lo tanto ya no tengamos estos 5 volts aquí a la salida. Entonces, típicamente todos nuestros sistemas, o bueno, los sistemas que nos vamos a encontrar físicamente, son sistemas que son variantes en el tiempo. Sin embargo, por simplicidad y para facilitarnos su análisis,
suponemos em, que son invariantes en el tiempo, ¿de acuerdo? Otro ejemplo de esto, por ejemplo, este es un filtro pasabajas, ¿de acuerdo? Algo así. Con una frecuencia de corte que va a estar dado por la relación del valor de la resistencia y del capacitor, ¿de acuerdo? Este como tal es un sistema que también es invariante en el tiempo, ¿de acuerdo? Es decir, si ahorita metemos ciertas componentes frecuenciales aquí, sí, se va a comportar como un filtro pasabajas con esta misma frecuencia de corte. Y si volvemos a utilizar este filtro dentro de 10 años, va a tener las mismas características eléctricas. Sin embargo, eso es de manera teórica. En la práctica, como acabamos de ver, pues este filtro, conforme va transcurriendo el tiempo, pudiera cambiar su comportamiento, debido a que las características eléctricas del capacitor o de la resistencia cambian con respecto al tiempo. Algo muy simple, por ejemplo, el simple hecho de calentar ya sea el resistor o la capacitancia, cambian sus características, ¿no? Y puede hacer que se desplace esta frecuencia de corte hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Entonces, eso volvería a nuestro sistema un sistema variante en el tiempo, ¿ok? Bueno, ahorita como una primera aproximación y para hacer el análisis, nosotros vamos a analizar exclusivamente los sistemas que son lineales e invariantes en tiempo. Este tipo de sistemas se conocen como sistemas LTI, así lo van a encontrar en los libros, y esto es por las siglas en inglés de Linear Time Invariant, sistema LTI. Y eso brinda grandes posibilidades. Eh, bueno, más bien simplifican bastante el análisis. Sin embargo, no hay que perder de vista de que pueden existir sistemas que son variantes, sistemas que son no lineales y que pudiéramos encontrarnos con ellos en ¿cómo se llama? En la vida real, ¿no? Entonces, hay que tenerlo, hay que tenerlo en mente. Bueno, viendo la clasificación que poníamos al principio, habíamos dicho que los sistemas los podemos clasificar como sistemas continuos o sistemas discretos. En el caso de sistemas continuos, habíamos dicho que son aquellos que reciben una entrada y operamos sobre esa entrada para obtener una salida continua, que es función de esa entrada. En el caso de los sistemas discretos, para ese caso, son sistemas que van a recibir una o varias entradas discretas y la salida también va a ser discreta y va a ser una función de esa señal discreta. Entonces aquí, continuo, acá, discreto. Esta en su forma más genérica. Ya adentrándonos un poco más en los sistemas discretos, que son los que vamos a ver en este curso, propiamente decimos que ya de manera más genérica, decimos que un sistema discreto en este caso puede ser o es más bien la función de la entrada que estamos agregando o metiendo ahorita, posiblemente entradas que sucedieron en el pasado
tal vez entradas que van a suceder en el futuro, pudiera ser. Y pudiera depender incluso de salidas de nuestro sistema que ocurrieron en el pasado. Es decir, nuestro sistema de forma genérica puede tener dependencia de la entrada actual, entradas pasadas, entradas futuras y las salidas del sistema que ocurrieron en el pasado. En el caso, o bueno, viendo otra clasificación, decimos que nuestro sistema es causal cuando la salida nomás tiene dependencia posiblemente de las salidas pasadas, yn-1, yn-2, así sucesivamente, y dependencia de la entrada actual y pasadas. Es decir, decimos que el sistema es causal siempre y cuando no tengamos dependencia de entradas futuras. Si tenemos dependencia de entradas futuras, decimos que el sistema es no causal. Más adelante vamos a ver de que podemos toparnos con sistemas que son no causales. Sin embargo, una característica de estos sistemas no causales es de que no los podemos implementar para llevar a cabo procesamiento en tiempo real. En el procesamiento en tiempo real, lo único que tenemos conocimiento nosotros es de la entrada actual y pasadas y de las salidas que ocurrieron en el pasado, ¿de acuerdo? Entonces, si quisiéramos llevar a cabo procesamiento en tiempo real, es necesario que nuestro sistema sea causal. Adentrándonos ya un poquito en otros conceptos de matemáticos, por ejemplo, en el área de control, podemos clasificar a los sistemas como sistemas estables y no estables. Entendiéndose aquí la estabilidad por el criterio vivo, donde vivo significa bounded input, bounded output. ¿Qué significa este criterio? ¿Y qué significa que sea estable bajo este criterio? Significa que nuestro sistema es estable vivo, ¿sí? Para cualquier señal de entrada que esté acotada en su amplitud, es decir, que no tengamos una señal que se va al infinito o al menos infinito. Decimos que es estable, sí, la salida que nos está entregando también está acotada en amplitud, ¿de acuerdo? Es decir, para cualquier entrada acotada, si tenemos una salida acotada, decimos que el sistema es estable. Si eso no se cumple, decimos que el sistema es no estable o inestable. Matemáticamente, esto anterior, lo de estabilidad, decimos de que el valor absoluto de x de n es menor o igual que m de x menor que infinito, es decir, que la magnitud de cualquier señal de entrada es menor que una cota máxima m de x y esto es menor a infinito. Si el sistema es estable, entonces se tiene que cumplir que la magnitud de la salida es menor que una cota máxima y esa cota máxima tiene que ser menor que infinito. Si se cumple eso, decimos que nuestro sistema es estable. Si no se cumple, nuestro sistema es
inestable. Por ejemplo, imagínense un sistema en donde metieran, por ejemplo, una señal constante y esta señal empezara a crecer de forma exponencial sin cota, o bueno, que empezara a crecer sin cota, ¿de acuerdo? Vean que teóricamente eso eso se puede cumplir. Por ejemplo, en el sistema continuo, el integrador, en su versión discreta sería un acumulador. Vean que si ustedes metieran una señal continua, la integral de esa señal continua es una señal rampa. Y si estamos metiendo indefinidamente esa señal continua, esta rampa crecería sin cota hasta el infinito. Por lo tanto, este sistema es inestable. ¿De acuerdo? Entonces, es algo que nos preocupa cuando se hace el análisis y el diseño de sistemas. Nos gustaría o buscamos de que esos sistemas sean estables, ¿de acuerdo? Em, bien, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos ya el análisis propiamente de los sistemas. Y se va a ver más claramente cuando lleguemos a la transformada Z. Ya como último concepto de los sistemas, lo cual se aplica tanto para sistemas continuos o discretos, lineales, no lineales, etcétera, para cualquier tipo de sistema, es la manera en cómo los podemos interconectar. De manera genérica, decimos que tenemos una conexión en, en cascada cuando tenemos un sistema y la salida de este primer sistema está alimentando un segundo sistema, ¿de acuerdo? Llamamos este sistema como H1 y este sistema H2. Entonces decimos que tenemos una conexión en cascada cuando la salida de un sistema está alimentando la entrada del segundo sistema. Y esto lo podemos hacer genérico para n sistemas. Podríamos tener n sistemas conectados en cascada, ¿de acuerdo? Decimos que tenemos una conexión en paralelo cuando tenemos algo de este tipo. Vamos a ponerle dependencia al tiempo. Ok. Decimos que tenemos una conexión en paralelo cuando los n sistemas tienen como entrada la misma señal y las salidas de estos sistemas se suman al final para obtener la señal de salida. ¿De acuerdo? Entonces este es paralelo y este es cascada. Vean que ustedes de una u otra manera han trabajado con estos modelos de interconexión de sistemas en los circuitos electrónicos con los que han trabajado, ¿no? Por ejemplo, me imagino que han conectado operacionales en forma de cascada, donde un primer operacional hace cierta tarea, otro operacional hace otra tarea, etcétera, ¿no? Y en paralelo también me imagino que han trabajado, ¿no? Entonces, esto es nomás como para establecer una convención de cómo podemos interconectar los sistemas, ¿de acuerdo? Y a partir de esto podemos construir sistemas cada vez más y más elaborados, es decir, podemos poner
sistemas que primero estén en cascadas y después ponerle alguna etapa en donde estén en paralelo, etcétera, ¿no? Entonces, esto nomás es como una convención. Algo que vamos a ver es que, por ejemplo, si nuestro sistema es lineal e invariante en el tiempo, veríamos que una conexión, bueno, si tenemos dos sistemas que son lineales e invariantes en el tiempo, lo que vamos a ver es de que una conexión en cascada entre ellos va a ser equivalente a que si primero conectáramos el último sistema y la salida de este sirviera como entrada del primer sistema y obtendríamos la misma salida. Esto se va a cumplir, esta igualdad entre este y este se va a cumplir siempre y cuando el sistema H1 y el sistema H2 ambos sean LTI. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos maneras matemáticas de establecer la relación que existe entre la entrada y la salida de nuestros sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Bueno, creo que con esto podríamos terminar el día de hoy. Aquí mi sugerencia es que lean el capítulo 2 del libro de Proakis. Al principio de este capítulo viene todos estos conceptos que hemos, ¿cómo se llama? Que hemos platicado hasta ahorita, ¿de acuerdo? Entonces, para que ustedes, para que los repasen por su cuenta y quede esto más afianzado. Bueno, con esto terminaríamos por el día de hoy.